Bueno, este año quiero hacer un ensayo y es compartir con ustedes las distintas lecturas, artículos, artículos académicos, artículos que salen en revistas o libros que ustedes pueden leer o que pueden servirles si quieren aprender más sobre energía, sobre cambio climático y sobre transición energética. Llevo desde el año pasado leyendo solamente temas energéticos. A mí me gusta mucho leer, normalmente siempre leía sobre historia, literatura, particularmente literatura rusa que me gusta mucho, pero solamente estoy leyendo temas relacionados con energía o con crecimiento personal. Pero en este espacio les voy a contar cuáles son esos libros que me han gustado, esos artículos que me han servido, y el primero del 2024 es Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates. Este libro él lo escribió o lo publicó en el 2021. Él se empezó a interesar en el tema de energía y él cuenta en el libro a raíz de que empezó a entender cuando empieza en su fundación Gates, él viaja mucho a África y empezó a ver la problemática de la pobreza energética y por qué había una cantidad de niños y una cantidad de poblaciones en África que no tenían acceso a la electricidad. Esto no solamente pasa en África, esto pasa en Asia, esto pasa en América Latina, pasa en Colombia. El tema de la pobreza energética es una problemática muy importante que podríamos hablar después del tema, pero prácticamente esta es la razón por la cual él se interesa y empieza a investigar mucho más y quiso de todas las investigaciones y todas las lecturas y esas conversaciones que ha tenido con distintos científicos escribir este libro en donde él empieza explicando por qué es importante llegar al net cero. El net cero es cómo descarbonizar la economía o emitir cero emisiones de aquí al 2050, como también no va a ser fácil llegar a ese net cero. ¿Por qué? Por la manera en cómo nosotros estamos construidos en la sociedad, es decir, cómo nosotros consumimos y cuáles son nuestras prácticas como seres humanos. Además que la energía es muy importante para el desarrollo y quienes lean el libro van a entender por qué es tan importante la energía. Entonces, él nos lleva en un recorrido en donde empieza por qué es importante, por qué no será fácil, cuáles son esas 5 preguntas que siempre tenemos que hacer cuando estemos hablando de cambio climático, unos temas muy técnicos que él los hace muy fáciles realmente, cómo nos conectamos, cómo fabricamos las cosas, en cómo fabricamos las cosas, habla sobre el acero, el aluminio, el hormigón, el cemento, las grandes ciudades que se están haciendo por minuto en el mundo, pues al crecer la población y al generarse esos procesos de urbanización, pues claramente estas personas que se mudan a las ciudades generan más construcción de casas, de edificios, y esto realmente pues es importante si estamos hablando de emisiones. Cómo cultivamos y cómo criamos, también cómo nos alimentamos, eso también es importante. Los fertilizantes tienen mucho que ver con la transición energética. Cómo nos desplazamos, el transporte está en el centro de la transición energética y esto es algo que es importante que ojalá empecemos a hablar, y acá nos explican por qué también. Cómo calentamos y enfriamos, esto particularmente es importante para los países que tienen estaciones. En Colombia no tenemos inviernos fríos, pero en la zona norte o en las ciudades donde hace mucho calor, pues claramente se usan los aires acondicionados, entonces es importante también por el consumo de energía. ¿Cómo nos adaptamos a un mundo más caluroso? ¿Por qué son importantes las políticas gubernamentales? Él habla que el sector energético es muy difícil de cambiar por las regulaciones y porque no hay muchos incentivos para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, porque es un sector muy intervenido. Un plan para llegar a cero y lo que cada uno de nosotros puede hacer. ¿Qué es interesante de este libro? Es que lo escribió después del COVID-19 y nos dice que la pandemia ya nos mostró que dejar de consumir y dejar de transportarnos no va a ser suficiente. Así que este es el primer libro que les recomiendo. Espero que les guste este espacio y nos vamos a seguir viendo.